Bueno, empezamos siendo las 10:20 de la mañana en este lunes 5 de abril del 2021, que es muy particular porque iniciamos las clases de salud mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo soy María Clara Areta, soy médica psiquiatra y psicoanalista, ya me han tenido como titular también en Psicología Comunitaria, Social e Institucional, y les agradezco que estén acá todos en este primer teórico. Quiero decir que este primer teórico acaba de nacer mi primer nieto, así que se lo dedico a él, a Felipe Velasco. Así que, bueno, estoy muy contenta, vamos a ver de poder dar la clase. Quiero agradecer al equipo docente, al doctor León Torres, que es el adjunto, a la licenciada María Marta Guerra, que es la JTP, a los ayudantes de trabajos prácticos, que son la doctora Bárbara Darling, la doctora Candela Tejón y la licenciada Adriana Fernández Zapino. Así que les agradezco todo. Vamos a comenzar este primer teórico. Les adelanto que los teóricos tienen el número de la semana como número, esta es la semana número 1, y detrás aparece la letra A, que corresponde al teórico de las 10 de la mañana, y luego aparece va a aparecer la letra 1B en YouTube, para que ustedes puedan diferenciar con sus títulos correspondientes los teóricos por semana, dado por el número, y luego A y B, dado por el horario en que se dicta la clase. Bueno, esta primera clase de salud mental tiene que ver con darles la bienvenida, ya hemos explicado recién cómo se va a cursar la materia, y poder hablarles de la salud mental. Había dos maneras de titular este primer teórico, que es la salud mental, el campo de la salud mental, y el otro es la salud mental como campo, ¿no? La salud mental como campo y el campo de la salud mental. Vamos a ver cómo no es obvio que la salud mental sea un campo, porque no toda actividad humana desarrolla un campo, sino un campo está dado por sus actores, por sus teorías, por sus entrecruzamientos, y el campo de la salud mental es un campo interdisciplinario, es un campo multidiscursivo. Este campo multidiscursivo es muy importante que lo entendamos, porque ahora lo vamos a ver en el transcurso de la mañana. Vamos a ver según en qué año hubiesen nacido ustedes y nos hubiésemos dedicado a ser médicos y psiquiatras, estaríamos en un lado o en otro. Entonces, a pensar en la salud mental como un campo, ha llegado todo un proceso, un largo proceso, que empieza con los comienzos de la psiquiatría, que lo vamos a ver en el punto 1B, con los comienzos de la psiquiatría, y cómo la psiquiatría es parte del campo de la salud mental, no es el único discurso dentro de la salud mental, ¿sí? Entonces, allí vamos a pensar lo siguiente. La salud mental como tal, como campo organizado de fuerzas, teorías, distribución de trabajo, ideología, es un campo actualmente pensado como un campo de derecho social. Pero esto de que sea un campo en donde los derechos humanos y los derechos sociales estén mantenidos para aquellos que por una u otra razón sufren un padecimiento psíquico, no es de suyo ni es espontáneamente producido. Ha sido producido a lo largo de los años, ¿no? Y con ciertos actores en particular. No puedo dejar de destacar puntualmente, porque después haremos historia, pero vamos a decir el acto fundacional, que es la ley 26.657 del 2010, que fue sancionada mientras que la doctora Cristina Fernández de Kirchner era presidente de la Nación. Se sancionó la ley de salud mental, que implica justamente que le da norma, que le da fuerza normativa, fuerza de ley, a los hechos que venían sucediendo. Porque es muy importante que nosotros entendamos que muchas veces hay hechos y no hay derecho, y otras veces hay derechos y no hay hechos. ¿Cómo podríamos decirlo?
un montón de gente venía trabajando en el campo de la salud mental pensando ideológicamente cómo pensar esto, pero la ley de salud mental le da un derecho. ¿Está del todo normatizada? No. Todavía no se ha podido llevar a cabo todo lo que la ley de salud mental propone, después de 11 años casi de haber sido sancionada, pero bueno, estamos trabajando en eso. Entonces, vamos a entender que la salud mental justamente es un campo donde hay muchos actores, los médicos entre ellos. Ustedes son médicos y médicas, se van a recibir de médicos y médicas dentro de poco, y van a formar parte de este equipo que trabaja la salud mental. Es muy importante porque cuando yo pensé, y también lo hablé con justamente León y María Marta, y los ayudantes, pero con León y María Marta, pensar, y con el director de la carrera, con Adriana Lacino, la cuestión de cómo llevar adelante la idea de cómo dar esta materia. Nosotros entendemos que ustedes, ¿qué vamos a darles de salud mental? Podríamos tomar una de las líneas discursivas que hay dentro del campo y poder decir, los vamos a volver, tratar de ser psicopatólogos, los vamos a tratar de hacer salud mentaleros, los vamos a tratar de hacer psicoanalistas, los vamos a tratar de hacer antipsiquiatras, los vamos a tratar de ser psiquiatras. Ven que todas estas son líneas de tensión discursivas que hay dentro de la salud mental. Los psiquiatras, los trabajadores sociales, los psicólogos, los psicoanalistas, los psicopatólogos, la ideología de dónde tener a la gente que no produce dentro de lo que es el neoliberalismo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea no es en la cátedra de salud mental que ustedes salgan especialistas en siendo psicoanalistas, psicopatólogos, psiquiatras, especialistas como médicos. Somos los que aquí nombré, quien les habla, León Torres, la doctora Darling y la doctora Tejón. Nosotros somos médicos de formación, hemos cursado y hemos dado la especialidad de psiquiatría, y en mi caso particular me he dedicado al psicoanálisis los 40 años que llevo de médica, y más aún porque yo, siendo muy joven, ya había decidido ser psicoanalista, que es justamente la dimensión del estudio de los textos y la práctica. El psicoanálisis es una práctica llevada a cabo por Freud y Lacan. La idea de nosotros no es que ustedes, la idea de transmitir la salud mental, de transmitir una idea, un trabajo, una práctica dentro de la salud mental, es que la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata pueda formar médicos generalistas que puedan entender, que puedan ver, que puedan advertir cuando algo se necesita hacer del orden de lo que fuese, psicopatológicamente hablando, psiquiátricamente hablando, socialmente hablando, y esa lectura en más es entender que por ahí alguien lleva a un niño porque le duele la garganta, y ustedes pueden verlo como médico generalista y poder ver que allí hay una posible situación de violencia que no está expresada como tal, de violencia familiar, porque al niño solo le duele la garganta. Esa lectura en más es lo que queremos producir desde la Cátedra de Salud Mental. Eso fue el objetivo principal que aparece en el plan de trabajo docente. ¿Cómo entendemos dar la salud mental para formar médicos y médicas generalistas? Entendemos que nosotros les tenemos que aportar una escucha más, un entender más, que ustedes de un detalle puedan entender que algo está pasando y que se necesita una intervención. Ese plus de lectura, en psicoanálisis se llama metáfora, ¿no? Cuando uno hace un plus de lectura, uno entiende, digamos, lo que está entendiendo, lo que pasa, y también hace una lectura en más. Eso es lo que queremos aportar en el campo de la salud mental, desde el campo de la salud mental, a ustedes que van a ser médicos y médicas generalistas. Poder entender que una confusión mental puede entrar por una hipoglucemia o guardia, pero poder entender también que por ahí está cursando esa confusión mental dentro de un alcoholismo crónico, y que ahí hay algo, una persona, una familia, un grupo social que está sufriendo por algo más que lo que tiene que ser
orgánico o necesariamente corporal. Entonces, esa lectura en más, ustedes pueden llamarla social, pueden llamarla justamente mental, pueden llamarla subjetiva, la vamos a ir poniendo de diferentes formas y diferentes nombres para que ustedes la puedan ir de alguna manera entendiendo. Esa lectura para que ustedes puedan operar, intervenir de alguna manera en particular, por ir preguntando por qué no tiene escolaridad el nene, preguntando por qué señora, usted viene tantas veces a la guardia porque tiene raspones o golpes, señora, verdaderamente se cayó de la escalera o no, para ver situaciones de violencia. Ustedes pueden entender lo raro, sin verlo como raro, sino encontrar en lo raro, en la rareza, también la subjetividad. Esa es la función de la materia de salud mental. La materia de salud mental no pretende, desde la noción que les doy, que ustedes sean especialistas, ni psiquiatras, ni psicoanalistas, ni psicólogos, ni asistentes, ni trabajadores sociales, ni especialistas en salud mental. La salud mental solo vale dentro del campo de la salud pública. Entonces es dentro del campo de la salud pública donde ustedes se están formando como médicos y médicas que tienen que tener una lectura en más, tienen que captar por qué alguien dijo lo que dijo, tienen que entender que por ahí una persona que va por una gastritis crónica puede tener un síndrome depresivo, pueden entender, digamos, cierta conducta extraña y puedan diferenciar si esa persona tiene juicio de realidad o no lo tiene. Es decir, lo que está en juego, va a estar en juego, es que ustedes puedan tener una lectura en más. En eso va a consistir la materia. Entonces los prácticos de salud mental, de los que antes les habló el doctor Torres, pero yo quiero recalcar lo siguiente, es esto que les estoy diciendo. No vamos a ser prácticos de salud mental en lugares donde se haga psicoterapia individual, en recuperación de adictos, en tratar de ver qué pasa en los centros de rehabilitación, o que ustedes vayan a lo que sería una visita en el siglo XIX, las señoras y los señores de clase media burgueses iban a ver a los locos a los hospicios. Entonces, en ese punto es importante, digamos, es muy importante que ustedes adviertan que los prácticos para nosotros van a consistir en que ustedes puedan hacer alguna lectura como médicos generalistas de los prácticos que están viendo en clínica médica y en sana. Digamos, ahí eso es lo que nosotros queremos lograr. No queremos lograr prácticos separados de la salud mental. Queremos lograr que ustedes puedan tener una mirada de lo que puede significar la tos de alguien que y les están dando tos, ¿me entienden? Y les están dando, por ejemplo, yo sé, porque estamos trabajando en una sala de situación con los demás titulares, si ustedes van a ver respiratorio, que entiendan, bueno, qué puede significar el tabaquismo y qué puede significar que un sujeto fume o que un sujeto tome, o qué significa que ustedes le digan a alguien que tiene que dejar de fumar, porque es muy fácil dar indicaciones, ¿vieron? Las nutricionistas dicen que tengamos que comer de una manera, los médicos indican ciertas indicaciones. Entonces, ¿por qué no damos prácticos específicos de salud mental? No damos prácticos específicos donde haya un especialista en salud mental, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, un musicoterapeuta, una terapista ocupacional, una trabajadora social, etcétera, porque entendemos que ustedes, en su función de médicos y médicas, van a tener que entender la otra escena que hay cuando una escena médica se les presenta. Entonces, una de las primeras, definiciones que vamos dando, ya dimos algunas, el campo armado por la atención discursiva, el campo interdisciplinario, vamos a entender que esta otra mirada, una mirada en plus, es lo que nosotros vamos a tratar de transmitirles a ustedes. ¿Cómo podemos transmitirles esto? Enseñándoles lo que nosotros llamamos entrevista psiquiátrica y psicosemiología. ¿Por qué?
porque así como cada uno de los docentes, de los profesores y ayudantes, les dan a ustedes, la semiología correspondiente y les enseñan observación, palpación, percusión, auscultación, nosotros tenemos que enseñarles a ustedes, dentro de la salud mental, cómo, dentro del campo de la salud mental, cómo se puede ver, cómo se puede entender cierta sintomatología, cierta presentación del sujeto, porque el paciente los va a ir a ver no específicamente porque quiere hacer terapia o porque tiene un problema que requiere a un médico psiquiatra. Eso podrá ser para los que luego se dediquen a la psiquiatría o al psicoanálisis o a ser psicoterapeutas. Pero lo que ustedes tienen que captar, y nosotros les tenemos que ir trabajando con ustedes, es qué signos, qué síntomas, cómo se habla, cómo se escucha, tener una escucha más para poder captar qué se dice cuando no se le habla a un especialista en salud mental. Ustedes van a tener que encontrar ahí la situación de cada una de las personas, ¿no? Acá hay una, Estefanía dice, profe, sería básicamente poder leer y escuchar qué nos quiere decir esa manifestación que se presenta. Efectivamente, efectivamente. Ustedes vieron que esto que dice la estudiante, perdona que no vi bien tu nombre y apellido, volvémelo a poner ahí en el lo voy a ver ahí en Estefanía. Gracias. Sí. Berli, ¿no? Porque es un apellido alemán, la doble S. Gracias, Estefanía. Claro, exactamente. Sería encontrarle la vuelta a lo que parece no tener vuelta. Vieron que por ahí se explica algo de una manera y eso queda como una realidad dada, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, vamos a ir a ver una película sencilla. No sé qué películas hayamos visto últimamente, ¿no? O series de Netflix. Nosotros muchas veces, yo les voy a dar este ejemplo que me parece muy bueno, entender que nosotros ya venimos con la película, con la serie empezada, así que vamos a tratar de ir viendo cómo esto se va a desarrollar. Entonces uno puede decir, yo fui a ver una película, me acuerdo una vez, les voy a contar esto porque me parece interesante, hay una película de Almodóvar, por ahí muchos de ustedes ni lo conocen, a Pedro Almodóvar, es un director español, un creador español de grandes películas, que ha ganado Oscars, con hay una película maravillosa de él, muchas, pero esta en particular a mí me gusta, se llama Hable con ella. Entonces, ¿la han visto? Me pueden ir contestando si alguno la vio, la película, esta Hable con ella de Pedro Almodóvar. No. No, profe. No. Bueno, si la pueden ver, les va a gustar mucho. Se trata de algo que sucede en terapia intensiva, es una mujer que está en coma, en terapia intensiva, y lo que allí sucede cuando ella, después de muchos años de estar en coma, despierta, ¿no? Eso es una historia con su exnovio, digamos, enfermero que se llama Benigno, ¿no? La chica que se despierta, y en realidad uno puede decir, se trata de una película de terapia intensiva. Hace muchos años, la entonces Sociedad de Psiquiatría me había invitado a dar una charla sobre esta película, y me acuerdo que yo lo que les dije es que lo que se podía leer, que Pedro Almodóvar decía, era justamente, hablaba sobre la mujer, la histeria, y en este Hable con ella, como algunas mujeres o algunas personas en el amor, sean hombres o mujeres, parece que a veces estuvieran en coma. Entonces uno les hable con ella, y en ella incluiríamos a ellos y a ellas también, digamos, a quien está en esa posición, sea tanto femenino como masculino o como una sexualidad de las nuevas que aparecen como tales identificaciones, y en realidad lo que Pedro Almodóvar hace en la película, metaforiza en la película, es
esta dimensión de cierta insensibilidad que puede tener, que puede presentar un enamorado, un amante cuando le habla al amado. En realidad, esto se remonta hasta Platón mismo en el banquete de Platón, digamos. ¿Quién habla? ¿Quién es el amante? ¿Y quién es el amado? Cuando yo termino la película era muy famosa en esos momentos, termino de hablar para el público presente y trato de explicar esto, que a mí me parecía que justamente era muy claro. Una de las personas allí presentes, una colega de nosotros, dice, y aparte, María Clara, me parece muy, muy importante, porque esta película también pone de manifiesto los cuidados que tenemos que tener en terapia intensiva. Yo casi desfallezco, digamos, porque lo que Pedro Almodóvar presentaba como terapia intensiva era este lugar de intensidad del amor. Digamos, la metáfora se había construido en ese lugar donde se hablaba de cierta incomunicación que presenta el amor. Esa es la metáfora. El síntoma está armado igual. El paciente no sabe lo que le pasa y lo que nosotros vamos a tratar de transmitir, de construir con ustedes, es un nuevo saber sobre cómo se dice lo que no se dice literalmente, cómo se expresa lo que no se dice literalmente, porque la gente no tiene en claro que va por ahí porque está preocupada por un hijo, porque está preocupada porque está sola, no le alcanza o se siente frustrado porque hizo lo que quería el padre o porque no hizo lo que quería el padre. Eso no se dice tan claramente porque la dimensión del síntoma siempre está como solapado en lo que es de escucha, siempre está corrido, no hay una direccionalidad, es como, ¿saben qué es lo que queremos producir en salud mental? Que ustedes vean, ¿vieron como esas fotos que están movidas? Que uno muchas veces, ahora gracias a estos aparatos en donde uno ve la foto que saca, ve fuera de foco. Lo que aparece fuera de foco es el campo de la salud mental, digamos, volver a entender la foto, entender de otra manera qué pasó, qué es lo que está como, qué es lo que está de alguna manera dicho, sugerido, expresado, pero no del todo explicitado. Ese es el campo que queremos ir construyendo con ustedes, porque esta es la materia para construir ese campo. Lo que no se dice explícitamente con palabras, pero se expresa mediante gestos, se dice con enfermedades, se plantea con sufrimiento. Ese es el campo que queremos ir construyendo con ustedes. Es otra escena, otro entendimiento que ustedes tengan para las cosas. Para enseñarles, para construir ese campo, necesitamos darles psicosemiología. Psicosemiología es el estudio de las funciones psíquicas. ¿Y qué son las funciones psíquicas? Las funciones psíquicas para la psiquiatría son aquella articulación entre los sentidos, el pensamiento, el juicio, la afectividad. Digamos que una función psíquica es aquella dimensión que pone en juego varias de las articulaciones, no solo sensitivos sensoriales, sino también de pensamiento, que hacen que uno pueda evaluar el pensamiento, que hacen que uno pueda evaluar la sensopercepción, y de allí configurar ciertos síndromes. Entonces, para el psicoanálisis, y lo hemos visto en psicología comunitaria, social e institucional, lo que vale para esta semiología, para este entendimiento de las cosas, es el discurso. Si alguien tiene un lapsus, un acto fallido, uno entiende que algo está jugado de esa manera para esa persona, que algo pasa allí, ¿verdad? Pues si la persona quiere decir, bueno, hoy vine, doctora, porque me sentía mal, y dice, bueno, me trajeron, doctora, bueno, vine, quise decir que vine, pero ya dijo, me trajeron. Quiere decir que algo está diciendo del forzamiento a ser traído, ¿se entiende? Porque debió ser traído. En ese forzamiento, bueno, si yo iba a empezar a tomar las pastillas, bueno, las empecé a tomar. Si dijo iba a empezar a tomar las pastillas es porque en algún momento las pensó en tomarlas, pero no los tomó, si no, no hubiese dicho iba. Bueno, esa forma de entender, nosotros tenemos que transmitirles que hay otra escena que no es la escena de la habitualidad, de la rutina, del común sentido común, sino que hay otro sentido
detrás de lo que dice la gente, en lo que dice la gente, y también con ciertos signos, con ciertos síntomas. Para eso vamos a estudiar psicosemiología. Y vamos a estudiar psicosemiología para entender qué pasa con eso, cómo podemos entender nosotros nuestra forma de entender a ese otro sujeto que no se muestra tan libremente como el que dice tengo una erupción, tengo un dolor de panza o vengo porque me fracturé el pie, ¿sí? Tenemos que encontrar en cada una de esas escenas algo que pueda no remitir directamente a esa escena. ¿Esto quiere decir que siempre vamos a tener que encontrar una nueva lectura? No. A veces los hechos son solamente los hechos, ¿sí? Y a veces es ético. Me acuerdo de mis compañeros residentes del Hospital Alvear, que mucho antes de que se le diera cabida a la puesta en práctica de la visibilización de la violencia contra las mujeres, en un momento, hará unos 30 años de esto, había una chica que había sido violada, entonces dieron intervención al equipo de salud mental. Entonces, recuerdo que los funcionarios judiciales preguntaron qué comentario podían hacer, y recuerdo que en un verdadero acto, digamos, de civilidad y de entendimiento, dijeron que no había comentarios psicopatológicos para hacer. Lo que se podría hacer, lo que se iba a hacer es acompañar a la víctima de la violencia, porque ustedes se dan cuenta ahí cómo justamente esta cuestión de entender qué sujeto hay en juego, quién es el que padece, cómo se padece, siempre tiene una base ideológica, siempre. Así como es imposible no ser político y uno es político, siempre se tiene una base ideológica con respecto a cómo se escucha lo que se escucha. La historia de la salud mental en la Argentina, ustedes tienen un texto de Stolkiner, de Alicia Stolkiner, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires, se llama Un largo camino hacia la salud mental, y no es un largo texto, es de la página 34 a la página 37. Hemos tratado también éticamente de que ustedes puedan leer cuestiones que no les resulten tan largas ni tan conflictivas para leer. Les propongo también que lean el texto que preparé para ustedes, que se llama desmuteate.com o desmuteate, no presencialicémonos, que tiene que ver con este momento de la pandemia, que tiene que ver con este momento justamente de el dar de esta manera virtual, ¿no? Los textos. En el texto de Stolkiner, que se llama Un largo camino hasta la Ley Nacional de Salud Mental, Stolkiner justamente plantea cuestiones que tienen que ver con las luchas de los profesionales y las luchas populares que sostuvieron la sanción de la ley en el 2010, y que tienen que ver con mucha gente que trabajó mucho antes del 2010. Gente que por ahí no sabía que estaba trabajando para la ley de salud mental, pero siempre hemos sabido, y siempre hay que saber de qué lado uno tiene que jugar, ¿no? El Castro decía que uno lo único que tiene que saber es quién está del lado del enemigo, ¿no? Que eso es lo importante para tener en cuenta. Bueno, en este punto uno puede plantearse algo que yo reduciría a este comentario del teórico. Hasta 1949, momento en que en la primera presidencia del general Juan Domingo Perón se nombró como ministro de Salud, primero secretario y luego ministro de Salud, al doctor Ramón Carrillo, no había salud mental en la Argentina. No es que no había solamente ministerio, no había el concepto de la salud pública. Ustedes saben que es muy conocida la anécdota en donde Perón lo llama a Carrillo, y Carrillo venía de hacer una beca en Alemania, era neurólogo, un hombre muy inteligente, con un hombre muy, muy capaz, muy inteligente, muy reconocido en su momento, y le dice: dígame, Carrillo, ¿cómo puede ser que haya un Ministerio de Hacienda? Porque ustedes recuerdan que
por nuestra raíz agrícola y ganadera, ¿no? Exportadora, el Ministerio de Economía se llamaba de Hacienda, Hacienda con H, que tiene que ver con las vacas. ¿Ven? Eso también requiere una lectura. La lectura es, ¿por qué se llamaría Ministerio de Hacienda? Se llamaba Ministerio de Hacienda porque no había industria, porque los únicos que tenían la plata, como muchas veces ahora también, son núcleos concentrados de poder que exportaban granos y sobre todo vacas. Entonces dicen que la anécdota consiste en que Perón lo llama a Carrillo y le dice, ¿cómo puede ser, doctor, que en este país haya un ministerio para las vacas y no haya un ministerio para la gente, de salud para la gente? Y en una cuestión emocionante, porque hoy cuando lo releía muy temprano a la mañana, cuando estábamos de parto todavía, pero después fue cesárea, me emocionaba el leer que este número que aparece, ¿no? en el texto de Stolkiner, que es que cómo varió la salud pública desde 1900, ustedes saben que un indicador preciso, si los hay, es la mortalidad infantil. Entonces dice que era del 90 por 1000, ¿no? 90 muertos cada 1000 niños, ¿no? En el 1943, y bajó al 56 por 1000, ¿no? 56 niños muertos cada 1000 nacidos, en 1900, en una década. Entonces, que se muera la gente, que la gente esté mejor, que la gente pueda tener derechos, depende básicamente de cómo se distribuye la riqueza. Y eso también tiene que ver con la salud mental, porque no es lo mismo tener un problema psíquico teniendo plata que tener ese mismo problema psíquico no teniendo plata. Es más, muchos problemas psíquicos se disimulan con la plata. Y es más, muchos médicos haciendo nuestra especialidad, y aquí mis colegas docentes lo saben perfectamente, mucha gente que tiene buen pasar económico y tiene cómo semblantear y disimular lo que le pasa, la pasa bastante bien aún teniendo problemas caracterológicos importantes. Así que es muy importante saber cómo sufrimos según nuestro lugar en el mundo, y no quiero dejar de pasar la oportunidad, la enorme oportunidad que tenemos de hablarles a ustedes, de saber que ustedes van a estar dispuestos a escuchar a aquellos que muchas veces no tienen voz, aquellos que van a la guardia a la noche, que van a las 2 de la mañana porque les duele la muela y no tienen para ir al dentista, los que van porque tienen dolor de panza, los que se lastiman en una fábrica. Pensar que la dimensión de la escucha del médico es una escucha privilegiada porque es un contacto directo que uno tiene con la gente, y que otros trabajos, otras prácticas, no lo es así. Así que yo no voy a dejar, voy a hacer todo lo posible para que ustedes se sensibilicen a esa escena de sufrimiento que puede haber detrás de lo que parece una escena rutinaria, porque uno se acostumbra, ¿vieron que dice uno nunca se acostumbra a lo malo? Sí, nos acostumbramos a veces a ser mediocres, nos acostumbramos a ser insensibles. Yo voy a hacer todo lo posible para que esto no pase y para que ustedes estén dispuestos. En 1949 se crea el Ministerio de Salud, que duró hasta la presidencia de Macri, que decidió degradar el Ministerio de Salud a Secretaría de Salud. No hubo más Ministerio de Salud en el anterior gobierno, el gobierno de Macri, y deshizo, intentó deshacer lo que las luchas populares, lo que los médicos en los hospitales, lo que los médicos de muchos lugares, trabajadores sociales, psicólogos, terapistas ocupacionales, políticos, habíamos tratado de hacer, armar el campo de la salud pública. Hay salud mental con salud pública. Sin salud pública no hay salud mental. Entonces, nosotros en la cátedra estamos como al servicio de lo que ustedes vayan a hacer como médicos y médicas generalistas. No queremos producir especialistas, queremos producir justamente, queremos tallar de alguna manera la posibilidad de que ustedes entiendan otra cosa, un poquito más allá de lo que se está diciendo. Eso sería el campo de la salud mental. Desde 1949, con la primera
con el primer gobierno del general Perón, con el doctor Carrillo fundando la salud pública hasta el 2010, con la doctora Cristina Kirchner, en donde se sanciona la ley de salud mental, hay un largo recorrido. Pero lo que les quiero decir es que el recorrido es poder justamente incluir a la gente que está mal y poder incluirlas de alguna manera en particular. Voy a hacer también un hito de 1949 en nuestro país al 2010. En 1967, pese a que había otra dictadura militar, estaba el general Onganía en el poder, el doctor Goldenberg, ¿no? El doctor Mauricio Goldenberg, inicia en el Hospital Lanús lo que va a ser las residencias de salud mental. Nosotros todos somos hijos de alguna manera de Goldenberg, todos somos hijos de esa experiencia que se hace en el Hospital Lanús, hoy llamado Evita porque creo que fue fundado en ese momento, y como todos los hospitales fundó Carrillo. Entonces, en ese punto, el doctor Goldenberg abrió lo que era la salud mental, saca al hospicio y se trata de abrir justamente a lo que eran los servicios públicos en los hospitales generales. Los que estamos acá somos hijos de ese orden, de el hospital público, el hospital polivalente. Bueno, entonces ponemos al doctor Carrillo, en 1949, ¿sí? Al hacedor de la salud pública en la Argentina, 1957 al doctor Mauricio, claro, exactamente acá Joaquín Vega habla del doctor Carrillo y el problema que tuvo que asumir como la epidemia de polio que se dio en 1955 hasta el 57, porque tuvo rebrotes, y bueno, lo acusaban en ese momento de ser el causante de la epidemia de polio, porque no había vacuna. No sé si les suena algo parecido a lo que pasa con el COVID. Doctor Carrillo murió no tenía 60 años en el Brasil, abandonado, y el gobierno de facto de ese momento, de la revolución llamada Libertadora, del 55, le pidió a las autoridades brasileras que no lo atendieran en un hospital público. Se murió muy joven, antes de los 60 años, y tuvo que lidiar con la crisis que significó la epidemia de polio, ni más ni menos. Entonces tenemos el campo de la salud mental pensado justamente, vamos a ir pensando qué es la psicopatología, qué es la psiquiatría, qué es la psicología, qué es el psicoanálisis, y este campo interdiscursivo en donde les proponemos ser médicos generalistas con sensibilidad ante lo que puede ser subjetivo, mental, particular. Eso sería el aporte que la Cátedra de Salud Mental hace a la formación de ustedes como médicos y médicas. Que ustedes puedan ver lo raro sin sentirlo tan raro, y que ustedes puedan distinguir en qué momento es necesario intervenir desde otro campo que no es estrictamente el del médico y médica, que creen únicamente en el organismo. Vamos a dejar acá. Yo voy a cortar la grabación, termina la clase 1A para empezar con la clase 1B. Ustedes no se retiren. Muchas gracias.